Por ejemplo, tenemos el siguiente problema que nos dice: en la figura a continuación tenemos el ángulo 1 que vale 5x y el ángulo 2 que vale x más 12. Hallar las medidas del ángulo. Recordemos que cuando tenemos ángulos en L, o este pequeño cuadrito de aquí nos indica que este es un ángulo recto. Y ya nos dice que el ángulo 1 pues vale 5x, entonces podemos poner que aquí, que ángulo. Tenemos que el ángulo 1 es igual a 5x. Y que el ángulo 2 es igual a x más 12. Entonces aquí podemos armar una pequeña ecuación para encontrar el valor de los ángulos, para reducir incógnitas y poder encontrar el valor de los ángulos. Por ejemplo, podemos decir que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Recordemos que esto de aquí significa que es un ángulo complementario, que es un ángulo recto, que es 90. Entonces la suma de los dos ángulos nos tiene que dar a fuerza 90 grados. Entonces sustituimos para dejar unas expresiones algebraicas. Nos queda 5x más x más 12 es igual a 90 grados. Y hacemos simplemente álgebra. 5x más x me va a dar 6x más 12. Esto es igual a 90 grados. El 12 pues hay que despejar x. Nos queda que 6x es igual a 90 menos 12. Entonces sería que 6x es igual a 78. Y pues despejamos, x va a ser igual a 78 entre 6. Nos va a dar que x es igual a 13. Y ya tenemos el valor de x. Ya con el valor de x encontrar los ángulos va a ser muy sencillo, porque ya tenemos que el ángulo 1 es igual a 5x. Pero ya tenemos que x vale 3, entonces podemos decir que 5 por 13. Esto es igual a 65. Entonces tenemos que el ángulo 1 es igual a 65 grados. Y no hay que hacer tantas matemáticas, simplemente podemos agarrar lo que nos falta. Si ya tenemos que el ángulo 1 es igual a 65, ¿cuánto me falta para llegar a 90? Que es el ángulo complementario. Sería 25 grados. Igual podemos hacer la expresión matemática para que la vean. Que sería que el ángulo 2 es igual a x más 12, ¿verdad? Pero ya tenemos que x vale 13, entonces ángulo 2 es igual a 13 más 12. Esto va a ser igual a 25 grados. Ya tenemos el valor del ángulo 2 y el valor del ángulo 1. Vamos a proceder a resolver este problema. Otra vez tenemos dos líneas paralelas y nos dice que tenemos el valor del ángulo 5. Ya teniendo un ángulo podemos sacar todos los demás de manera muy sencilla. Recordemos que ángulos cruzados van a ser iguales. Entonces el ángulo 5 y el ángulo 7 van a ser iguales. Entonces el ángulo 7 va a valer 133. Y por lo tanto, pues si ustedes se fijan, este ángulo de aquí es una línea, por lo tanto la suma del ángulo 5 y el ángulo 6 tiene que dar 180. Entonces de 133 ¿cuánto me falta para llegar a 180? Y vamos a tener que el ángulo 6 va a valer
47 grados. Es lo que me falta para llegar a 80. Otra vez recordando que ángulos cruzados son iguales, pues vemos que realmente ya tenemos el ángulo 8. Ya tenemos el ángulo 8 también, que sería de 47. Y lo que hemos visto, cuando tenemos rectas paralelas, normalmente, o bueno, siempre, es la misma figura la de abajo que la de arriba. Entonces este ángulo de aquí tiene que ser igual al ángulo 1. Entonces el ángulo 1 va a valer 133. El ángulo 4 nos salió de 47. Es igual al ángulo de acá. Entonces este nos va a dar igual a 47. Este pues es cruzado con este o es igual a este. Entonces nos daría 133. Y cruzado con este, 4 es cruzado con 2. Nos valdría 47. Y de esa manera ya tenemos todos los ángulos. Los puedo poner aquí de este lado. Y ángulo 8, 47. Ok. Tenemos el siguiente problema que nos pide encontrar los valores de X y de Z. Donde lo podemos resolver de muchas maneras. Podemos crear, de hecho, de aquí, de esto que ya nos da, que nos dice que este ángulo de aquí vale 69 y los otros están expresados en álgebra o en expresiones algebraicas, que este ángulo de aquí es igual a 5x más 54 y este ángulo aquí es igual a z. Podemos armar dos ecuaciones, que sería que 69, si se fijan aquí, es un ángulo en línea. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180. Entonces 69 más z es igual a 180 grados. O podemos armar otra pequeña ecuación de aquí. Si se fijan, 5x más 54 es igual a 69, porque recordemos que ángulos cruzados son iguales y este ángulo de aquí es igual a este de aquí. Y con esta ecuación podemos agarrar cualquiera, o podemos empezar con cualquiera de las dos para empezar a resolver el problema. Así que podemos empezar con esta. Entonces sería que 5x más 54 es igual a 69. Entonces 5x, vamos a despejar x. Nos quería que 5x es igual a 69 menos 54. Lo cual es igual a que 5x es igual a 15. Despejamos el 5, pues nos quedaría que x es igual a 15x entre 3. Es igual a 5. Y si se fijan, ya encontramos el valor de x, que es x igual a 5. Lo voy a anotar de este lado. Y para encontrar el valor de z, simplemente podemos agarrar esta ecuación, que sería 69 más z es igual a esto. Simplemente despejamos z, que nos quedaría que z es igual a 180 menos 69. Este símbolo de aquí es de guión, o sea, no es negativo, para que no se confundan. Entonces z sería igual a 111 grados. Y lo voy a anotar aquí también. Z es igual a 111. Y estas serían las respuestas a este problema. Podemos resolver el siguiente problema, que es nada más identificación de ángulos. Nos dice dar un par de ángulos opuestos por el vértice y un par de ángulos suplementarios. Ok. Opuestos por el vértice. ¿Qué ángulos vemos que tenemos aquí opuestos por el vértice? Acuérdense que el opuesto por el vértice es exactamente el que está enfrente del otro. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el 2, el ángulo 2, es opuesto con el ángulo 3. Y nada me pide que de uno, pero podemos anotar más, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos anotar que el ángulo 1 es opuesto con el ángulo 4. Al igual así como el ángulo 6
es opuesto con el ángulo 7 y el ángulo 5 es opuesto con el ángulo 8. Y de aquí podemos sacar ángulos suplementarios, donde acuérdense que los ángulos suplementarios son esos ángulos cuya línea o cuya suma suman 180. ¿Qué ángulos son suplementarios aquí? Por ejemplo, el 2 y el 4. Estos serían opuestos. Y estos serían suplementarios. ¿Qué ángulos son suplementarios? El ángulo 2 con el ángulo 4, el ángulo 6 con el ángulo 8, el 1 con el 3 y el ángulo 5 con el ángulo 7. Eso es nada más en los de aquí a aquí, aquí y aquí. Pero podemos ver que también en las líneas de esta forma también se puede formar el ángulo, ¿verdad? Entonces podemos decir que el ángulo 2 también es suplementario con el ángulo 1, que el ángulo 4 es suplementario con el ángulo 3, que el ángulo 6 es suplementario con el ángulo 8 y que el ángulo 5 es suplementario con el ángulo 6. Ok, vamos a proceder a resolver este último problema. Nos dice que tenemos estos ángulos de aquí. El ángulo 1 vale x más 12 y el ángulo 2 vale 5x. Y el problema me pide primero encontrar una ecuación para encontrar el valor de x. Eso ya lo sabemos. Recordemos que el ángulo de aquí, al tener este pequeño cuadrito de aquí, o al ser una L, es un ángulo de 90 grados. Entonces la ecuación quedaría muy sencilla, porque sería que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. Y si lo ponemos de manera algebraica sería x más 12 más 5x es igual a 90 grados. Y con eso ya tenemos la ecuación, la primera parte del problema. Ahora nos pide encontrar los ángulos, que eso lo podemos hacer con la misma ecuación que tenemos aquí. Por ejemplo, hacemos álgebra, nos quedaría 6x más 12 es igual a 90 grados. Despejamos, nos queda que 6x es igual a 90 menos 12. Y nos queda que x es igual a 78 entre 6. X es igual a 13. Ya con el valor de x ya podemos encontrar los ángulos muy sencillos, porque ya sabemos. Entonces nos quedaría que el ángulo 1 es igual a 13 más 12, que es igual a 25 grados. Lo podemos poner aquí. Y el ángulo 2, pues vamos a tener que multiplicar 5 por 13. 5 por 13. Esto va a ser igual a 65. Y de esta manera terminamos estos problemas. Pues muy bien, esperamos que este primer concepto que vamos a estar viendo de geometría te haya quedado claro, que es el concepto de ángulos. Que este tercer video te haya gustado, te haya servido, que los demás videos también te hayan gustado, te hayan servido. No olvides suscribirte, compartirlos si te ayudaron, darle un like y todo eso. Y nos vemos en otro video.